Hay pecados que la absolución no puede lavar, y yo he escuchado uno de ellos. Me llamo Padre Esteban Ruiz, y llevo 32 años sirviendo en la parroquia de San Bartolomé, en un pueblo de Castilla cuyo nombre prefiero omitir. Es una iglesia del siglo XIII, edificada sobre los restos de algo más antiguo, con muros de piedra tan gruesos que el silencio dentro parece tener peso. Las vigas del techo crujen con los cambios de temperatura, y hay corrientes de aire que no provienen de ninguna ventana abierta. Durante 3 décadas he escuchado confesiones en ese lugar, absolviendo borracheras, adulterios, envidias pequeñas, los pecados ordinarios de gente ordinaria. Creía conocer el alcance del mal humano. Estaba equivocado. Fue una noche de principios de noviembre, cuando las primeras lluvias del otoño azotaban el pueblo con violencia inusual. El viento hacía gemir las contraventanas de la sacristía y las velas del altar mayor temblaban pese a estar protegidas por vidrio. Yo había terminado la misa vespertina ante apenas 5 feligreses, todos ancianos, todos envueltos en chales negros y silencio. Después de cerrar el sagrario y apagar las luces del altar, me dirigí a la sacristía cuando escuché que la puerta principal se abría con un chirrido largo, como si alguien entrara con cautela, casi disculpándose por interrumpir la soledad del templo. Me volví y vi una silueta junto a la pila de agua bendita. Era un hombre de mediana edad, vestido con un abrigo oscuro empapado por la lluvia. No lo reconocí, y en un pueblo donde conozco a todos por nombre y apellido, eso ya era extraño. Caminó por el pasillo central sin mojarse los dedos en el agua bendita, sin hacer la señal de la cruz, con pasos lentos que resonaban contra las baldosas de mármol. Cuando llegó frente a mí, levantó el rostro y vi que sus ojos tenían una expresión que he visto antes en gente atormentada. No exactamente miedo, sino algo peor, una certeza de condena. Sin decir palabra, señaló hacia el confesionario con un gesto de su mano derecha, que temblaba levemente. Asentí, porque esa es mi función, escuchar, y nos dirigimos hacia el rincón norte de la nave, donde el confesionario de madera tallada espera como un mueble oscuro de otro siglo. Me instalé en mi lado, él en el suyo, separados por la celosía de madera que permite las palabras pero oculta los rostros en sombras. Esperé, como siempre, a que comenzara. El silencio se extendió tanto que alcancé a escuchar la lluvia golpeando los vitrales emplumados, el goteo de agua en algún lugar del techo, el latido de mi propio corazón. Cuando finalmente habló, su voz era un susurro áspero, como si llevara días sin beber agua. Me dijo que venía a confesar algo que lo perseguía desde hacía 15 años, algo que había mantenido en secreto porque revelar la verdad destruiría la fe de cientos, quizás miles de personas. Entonces comenzó a relatarme su historia, y con cada palabra sentí que la temperatura dentro del confesionario descendía, como si su testimonio trajera consigo un frío que no pertenecía a este mundo. Me contó que había sido párroco de una aldea en las montañas de León, un lugar tan remoto que solo se podía llegar por un camino de tierra que se volvía intransitable en invierno. La iglesia de su parroquia era pequeña, pobre, con un Cristo de madera carcomida y santos cuyas pinturas se desvanecían por la humedad. La congregación era escasa, campesinos envejecidos cuyos hijos habían huido a las ciudades. El pueblo se moría lentamente, y con él, su iglesia. Entonces llegó el invierno de hace 15 años, y con él, una tormenta de nieve que aisló la aldea durante semanas. En medio de ese invierno, una niña de 8 años cayó gravemente enferma. Fiebre alta, convulsiones, vómitos. No había médico en el pueblo, y el camino estaba bloqueado por la nieve. Los padres la llevaron a la iglesia, desesperados, suplicando que rezara por ella, que intercediera ante Dios por un milagro. Él lo hizo. Pasó toda una noche en vela ante el altar, rezando el rosario, implorando, negociando con el cielo. Al amanecer, exhausto, sintió una presencia a su espalda. Se volvió, pero no había nadie en la iglesia. Sin embargo, escuchó una voz, clara como el cristal, que le decía que la niña se salvaría, pero que había un precio. La voz no vino de arriba, vino de abajo, desde las piedras del suelo, desde la cripta sellada bajo el altar, donde secó una leyenda local y hacían los restos de un ermitaño que había vivido en esas montañas antes de que llegara el cristianismo. La voz le dijo que la niña sanaría esa misma mañana, que se levantaría de su lecho como si nada hubiera ocurrido, y que sería aclamado como un santo viviente. A cambio, debía realizar una misa cada año, exactamente el mismo día, a medianoche, y durante esa misa debía recitar las oraciones al revés, en silencio, mientras aparentaba celebrar la liturgia normal. Debía hacerlo sin falta, durante 15 años. En su desesperación,
En su agotamiento, en su necesidad de mostrar que Dios escuchaba, aceptó. No con palabras, pero en su corazón aceptó, y esa aceptación fue suficiente. Cuando llegó a la casa de la niña esa mañana, ella estaba sentada en su cama, sonriendo, pidiendo desayuno, completamente curada. Los padres lloraron de gratitud. El pueblo entero habló del milagro, y durante 15 años su iglesia se llenó de peregrinos que venían a venerar al Padre que había salvado a una niña con sus oraciones. Construyeron un nuevo altar con las donaciones, restauraron los frescos, pusieron campanas nuevas. La aldea revivió, y cada año, en la fecha acordada, él celebraba su misa secreta. Encendía las velas, vestía los ornamentos sagrados, y mientras su boca pronunciaba las palabras correctas, su mente recitaba todo al revés, invirtiendo las bendiciones, pervirtiendo los sacramentos, consagrando el pan y el vino no para Cristo, sino para lo que habitaba bajo el suelo de piedra. Durante 15 años vivió esta doble vida, aclamado como santo en público, sirviendo a algo innombrable en privado. Y ahora el plazo había terminado. Me dijo que esa misma noche era la última, que había cumplido su pacto y que venía a confesar porque sabía lo que sucedería a continuación. La voz le había prometido que al final del 15º año sería libre, pero ahora comprendía qué significaba esa libertad. La niña que había salvado había muerto esa misma tarde, ahogada en el río del pueblo pese a que sabía nadar desde pequeña. Y no era la única. En los últimos meses, 7 personas de la aldea habían muerto en circunstancias extrañas, siempre en fechas que sumaban 15 cuando se calculaban correctamente. Él había vendido no solo su alma, sino la vida de todos aquellos que habían rezado en su iglesia durante esos años, todos aquellos que habían sido bendecidos por sus manos contaminadas. El milagro no había venido de Dios, había venido de algo que llevaba siglos esperando bajo esas piedras, algo que se alimentaba de fe mal dirigida, de oraciones pronunciadas en su nombre sin saberlo. Y ahora ese algo había crecido, fortalecido por 15 años de adoración inconsciente, y estaba reclamando su cosecha. Cuando terminó de hablar, el silencio que siguió fue absoluto. Ni siquiera la lluvia se escuchaba. Quise decirle que se arrepintiera, que la misericordia de Dios era infinita, que ningún pecado estaba más allá del perdón. Pero las palabras se congelaron en mi garganta, porque en ese momento una verdad terrible se abrió paso en mi mente. Él no había venido a buscar absolución, había venido a transferir su carga. Me levanté bruscamente del confesionario, casi derribando la cortina. Salí a la nave, buscándolo, pero el confesionario del penitente estaba vacío. Corrí hacia la puerta principal, que seguía cerrada, con el cerrojo echado desde dentro. Recorrí cada rincón de la iglesia, cada capilla lateral, la sacristía, el coro alto. Estaba completamente solo. Las velas del altar mayor se habían apagado todas a la vez, sin corriente de aire que lo explicara, y en el silencio que siguió escuché algo que me heló la sangre. Pasos descendiendo por la escalera de piedra que lleva a la cripta, esa cripta que siempre ha estado sellada, cuya puerta no se ha abierto en décadas. Me acerqué a la entrada de la cripta, situada detrás del altar, oculta por un tapiz. La puerta de hierro estaba entreabierta, y de la oscuridad del interior surgía un olor a tierra húmeda y algo más, algo dulzón y corrupto. Los pasos seguían descendiendo, cada vez más lejanos, como si la escalera continuara mucho más profundo de lo que la arquitectura de la iglesia permitía. Cerré la puerta con manos temblorosas y empujé un banco pesado contra ella. Luego me arrodillé ante el altar y recé. Recé como no había rezado en años, suplicando protección, suplicando guía, suplicando que lo que había escuchado fuera solo la confesión delirante de un hombre enfermo. Pero mientras rezaba, escuché el primer campanario del reloj del pueblo marcando la medianoche y comprendí con horror cristalino que él había terminado su pacto exactamente a tiempo y que al confesarme su pecado, al hacerme testigo y depositario de su secreto, había establecido una conexión. Desde esa noche, exactamente hace 3 meses, he escuchado pasos en la cripta cada medianoche. He encontrado velas encendidas en el altar cuando sé que las apagué. He visto sombras moverse en los rincones de la iglesia cuando no hay nadie más. Y lo peor de todo, he comenzado a escuchar esa voz surgiendo desde abajo, desde las piedras antiguas, ofreciéndome lo mismo que le ofreció a él: poder para obrar milagros, para salvar vidas, para llenar mi iglesia vacía, para ser aclamado y venerado. Cada noche la voz es más clara, cada noche es más difícil resistir, porque en el fondo de mi corazón, en la parte más oscura de mi alma sacerdotal, hay una pregunta que me atormenta.
si el resultado es salvar vidas, si la gente encuentra consuelo y esperanza, ¿importa realmente de dónde viene el milagro? ¿No es el sufrimiento aliviado, sin importar la fuente, un acto de compasión? Escribo esta confesión porque temo que pronto no podré resistir más. Porque sé que si acepto, si celebro esa primera misa invertida, tendré 15 años de gloria y una eternidad de condena. Y sin embargo, la tentación crece como una planta venenosa, alimentada por mi propia vanidad, mi deseo de ser importante, de ser recordado, de ser más que un viejo cura en una iglesia olvidada. La puerta de la cripta tiembla cada noche, y yo sigo sin poder abrirla ni sellarla definitivamente, porque en el fondo, una parte de mí ya bajó esa escalera, ya escuchó la oferta completa, ya extendió la mano en la oscuridad, y cada día que pasa, esa parte crece un poco más.